Hermanos, buenos días. Hoy continuamos aprendiendo la palabra de Dios con el TCD. El día de hoy continuamos aprendiendo la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, los versículos del 12 al 21. El día de hoy tiene el título Recordando siempre el Evangelio. Dice: por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera: este es mi Hijo amado a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Eso hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Pedro, en este capítulo, nos continúa enseñando, ¿no?, cómo tiene que ser nuestra relación con Dios. Él menciona en los primeros versículos que la relación con Dios inicia con la fe, pero se llega a perfeccionar con el amor, ¿no? Indica de que con esto, si nosotros añadimos la virtud, el conocimiento, el dominio propio, el amor, no va a haber, es muy probable que podamos mantenernos firmes y no caigamos, ¿no? Y por eso él continúa el día de hoy, ¿no? Indica: por esto no dejo de recordarles estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante que aunque nosotros podamos estar firmes en la palabra de Dios, no olvidemos estos principios, no olvidemos que nuestra fe es importante, nuestra fe es la base de nuestra confianza, de nuestro cristianismo, nuestra fe en Dios, ¿no? Pero no es solo esto, sino a nuestra fe se tienen que añadir muchas otras cosas más para que nosotros podamos ir madurando en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y de esta forma nosotros nos vamos a mantener firmes. Y la palabra de Dios continúa, ¿no? Y dice que la palabra va a continuar a pesar de que Pedro ya no esté en esta tierra. Él dice: me queda poco tiempo de vida, ¿no? Ya estoy en mis últimos días, pero no quiero dejar de decirles esto que es tan importante, ¿no? Entonces Pedro reconoce que él es un instrumento de la palabra de Dios, pero la palabra no muere con él, sino la palabra continúa, ¿no? Continúa el propósito, ¿no?, en las personas, a pesar de que él ya no esté en esta tierra. Pero él estaba tan comprometido con llevar el evangelio, con enseñar estos principios a la iglesia, que aún en sus últimos días él se dedicó a poder enseñar, a poder impartir la palabra, y que esta palabra siga fuerte en el corazón de las personas. ¿Y por qué? La misma palabra dice, ¿no?, el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces nosotros podemos estar firmes, nosotros podemos, hasta tal vez podamos aparentar estar firmes, ser muy maduros espiritualmente, pero sin nuestra intimidad con Dios, sin en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Nosotros sabemos de que no hemos madurado correctamente, no hemos madurado en estas cosas que son tan importantes, ¿no? Que sobre todo en nuestra fe podamos añadir todas estas virtudes que vienen con el Espíritu Santo,
¿no? Porque no es algo que es natural, no es algo que nace de nosotros mismos, ¿no? Sino es algo que proviene de Dios, que viene a través del Espíritu Santo en nuestro corazón y empieza a ejercer ese cambio sobrenatural en nuestro corazón, ¿no? Si es que nosotros no empezamos a buscar ese cambio, ¿no? Si no dejamos que nosotros podamos morir, nuestro temperamento, nuestra forma de ser natural muera para que empiece a crecer las virtudes que vienen del Espíritu Santo, ¿no? Es muy probable que no podamos perseverar, ¿no? Porque nuestra naturaleza humana al final va a vencer sobre nuestra área espiritual, ¿no? Entonces Pedro lo sabía y él por eso nos decía, la palabra dice, ¿no? Yo siempre les recuerdo, aunque estén firmes, les voy a seguir recordando que es muy importante que ustedes sigan sembrando en su crecimiento espiritual, que ustedes sigan madurando, sigan esforzándose en poder desarrollarse espiritualmente y que puedan madurar espiritualmente para que cuando vengan los problemas, vengan las circunstancias difíciles, no caigan, sino que permanezcan firmes en la fe y en el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, Pedro sabía que él iba a partir muy pronto, ¿no? Y dice, y que esta palabra, ¿no? Él le dice a sus discípulos, ¿no? Ustedes saben que esta palabra no son mentira, ¿no? Y él recuerda un momento tan importante que marcó su vida, ¿no? Él habla sobre un evento específico, ¿no? Él habla sobre el momento en que Jesús partió, ¿no? Y que a través de un rayo dice que Dios habló a Jesús, que fue honrado Jesús en la tierra y que Dios le habló a Jesús y le dijo, este es mi hijo amado a quien yo he elegido, ¿no? En la versión Reina Valera dice, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia, ¿no? Y es que tal vez Pedro ha tenido muchos eventos que han marcado su corazón, pero él recuerda uno específico. Si nosotros hacemos un paralelo con nuestras vidas, hermanos, cada uno de nosotros hemos pasado por momentos muy importantes, pero yo creo que hay momentos específicos que marcan nuestra vida espiritual, que marcan nuestra fe en Dios, ¿no? Y que esos eventos, aunque pasen los años, nosotros los recordamos y a través de ese evento tan importante nosotros mantenemos nuestra fe y reconocemos el poder de Dios, porque Dios se manifestó a través de esta situación, tal vez de un evento milagroso, tal vez de una sanación, tal vez de una palabra profética, tal vez de un mensaje del pastor, tal vez de tantas formas que Dios ha podido tocar nuestro corazón, que ha sido un momento que ha marcado nuestra vida, ¿no? Y que esto es tan importante para nosotros. Si tú te pones a pensar, hermanos, si usted se pone a pensar, yo creo que puede recordar o podemos identificar esos momentos que han marcado nuestra vida, ¿no? Y Pedro también, Pedro nos muestra, ¿no? Que él hace mención de este momento específico porque él dice, ¿no? Recuerda, ¿no? Lo que Dios hizo, ¿no? Y esto es una prueba más de lo que los profetas hablaron, que no era una vana palabrería, sino es una palabra verdadera, ¿no? Entonces, lo que Pedro está diciendo, ¿no? Que cuando vengan momentos en que tal vez tu fe pueda flaquear o tal vez tu fe pueda empezar a debilitarse, ¿no? O tus convicciones, o tal vez hayan momentos difíciles, ¿no? Momentos que puedan de repente hacer que nosotros podamos flaquear, ¿no? Dice, ¿no? Recuerda aquel momento que Dios tocó tu corazón de tal forma que marcó tu vida y que eso no, o sea, con ese evento no puedes negar el poder de Dios, ¿no? Y es tan bonito lo que Pedro nos enseña, ¿no? Que
cada uno de nosotros ha tenido esa experiencia personal con Cristo. Que si alguien te pregunta, tú no puedes negar que Jesús es verdadero, que la palabra de Dios es real, ¿no? Porque tenemos un evento, 2 eventos, 3 eventos, tantas situaciones en las que Cristo se mostró, su Espíritu Santo nos habló de una manera milagrosa, ¿no? Y yo, bueno, al menos personalmente, con las veces que he podido compartir con otras personas, yo he tenido que decir, no puedo negar que Jesús es verdadero y que la palabra es verdadera, porque he tenido tantos momentos en los que Jesús ha hablado y ha tocado mi corazón de una forma tan real que es imposible negarlo. Es imposible decir que eso no es verdad, ¿no? Porque Dios habló a mi corazón directamente, he tenido esas experiencias personales con Cristo, ¿no? Y es tan importante, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos esas experiencias personales con Cristo, esas experiencias que marcan nuestra vida, que nos ayudan a perseverar, ¿no? Y eso es lo que Pedro nos está diciendo, ¿no? Y también dice en la versión Reina Valera, en el versículo 19, ¿no? Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? La palabra de Dios es como una lumbrera, ¿no? Que guía nuestro camino, ¿no? La misma palabra de Dios dice que es viva y eficaz, ¿no? Que marca nuestra vida, que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Que estemos atentos. Dice, que si hay una palabra profética que no falla, es justamente la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces nosotros cuando tal vez conocemos acerca un poco más de la palabra, entendemos la palabra, algunas veces queremos ver a Dios de formas milagrosas, ¿no? O queremos oír la voz de Dios a través tal vez de profecías, a través de sueños, a través de otras personas tal vez, y eso es importante, eso es muy hermoso, ¿no? Pero muchas veces llegamos al punto en el que si no escuchamos una profecía o si no tenemos una revelación tan divina que prácticamente la necesitamos para poder estar seguros de que Dios está hablando en nuestro corazón, no lo creemos o dudamos de lo que tal vez debemos hacer, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que la profecía que nunca va a fallar y a la que siempre tenemos que buscar y echar mano es justamente a la palabra de Dios que está en la Biblia, ¿no? Esa es nuestra profecía. Hermanos, si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios toque nuestro corazón, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia, porque es la mejor forma y la forma más segura y la forma más directa de que Dios pueda hablarnos, ¿no? Y no necesariamente necesitamos tal vez eventos milagrosos para poder reconocer que Dios está. Nosotros en este momento, justo en este momento, estamos pasando por una situación muy complicada a nivel mundial, ¿no? Y ahora estamos valorando momentos que son tal vez, que antes eran tal vez no tan considerados de repente, ¿no? Como es un día con salud, como es una familia unida, como es, no lo sé, pasar una tarde con nuestros hijos, tal vez dejar a un lado el trabajo, tal vez tantas cosas que tal vez hemos dejado de lado por mucho tiempo, ¿no? Y por esta situación, por esta pandemia, por estas circunstancias, ¿no? Nosotros estamos volviendo, ¿no? A recordar lo importante de la vida, ¿no? Y que estos momentos tal vez no son un milagro que nos asombre, pero son momentos que realmente llegan a ser un milagro de Dios, el que nosotros tengamos salud,
el que nosotros nos levantemos cada mañana y que podamos darle gracias a Dios porque tenemos un día más de vida para poder disfrutar de nuestros seres queridos, aquellos que podemos mantener un trabajo, aquellos que hemos vuelto a trabajar, aquellos que tenemos un familiar que ha salido tal vez de una crisis de salud, tal vez de una crisis financiera. Esos momentos, hermanos, esos momentos nos recuerdan que tenemos un Dios todopoderoso que tiene todo bajo control y que nos guarda de tantas circunstancias, ¿no? Y nos ayuda a permanecer. Entonces, y toda esta palabra, todas estas promesas, todas estas verdades que necesitamos para permanecer firmes, están en la palabra de Dios, ¿no? Están en la Biblia, y si nosotros no la conocemos, no vamos a llegar a valorar y no vamos a poder llegar a entender quién es Dios. Entonces Pedro nos dice, ¿no? Si quieres realmente tener una palabra profética que no falle, entonces lee la Biblia, lee la palabra de Dios, ¿no? Y es lo que va a despertar en nosotros ese crecimiento espiritual, esa búsqueda permanente de Dios, ¿no? Entonces, y eso es lo que dice, ¿no? Y en el versículo 21 dice: porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Y Pedro dice, tengan presente esto, ¿no? Que la palabra no necesita y ser interpretada a nuestro propio parecer, ¿no? Yo puedo leer la Biblia y yo puedo decir, ya, esto puede significar esto, puede significar tal o cual. Otra persona va y lee el mismo versículo, no, pero yo pienso que esto puede significar tal cosa, puede significar tal otra, ¿no? Y hasta tal vez en muchos canales de la televisión, ¿no? Muchos hombres muy conocedores de la palabra, de la Biblia, ¿no? Analizan cada versículo, pero de forma natural, ¿no? Con conocimiento humano. Pero la palabra, hermanos, no necesita ser traducida por nosotros mismos. La palabra necesita ser entendida, pero de una forma espiritual. Y la única forma de hacerlo es a través del Espíritu Santo, a través de Dios en nuestro corazón. Muchas veces yo he escuchado a personas que me dicen, pero no entiendo la Biblia, no la entiendo, la leo y no la entiendo. Y muchas de esas personas, cuando han llegado a conocer de Dios, dicen, ahora la entiendo, ahora entiendo lo que antes no entendía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos con nuestros propios ojos naturales, vemos algo que tal vez no nos sorprende mucho, ¿no? O tal vez no lo entendemos, o nuestra mente física, nuestra mente humana, no lo puede comprender. Pero cuando lo leemos y lo entendemos de una forma espiritual, a través de los ojos de Dios, a través de la mente de Cristo, ¿no? Entonces nuestros ojos son abiertos y nosotros despertamos a ese conocimiento que tal vez antes había sido oculto, porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no teníamos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces es tan importante que nosotros podamos entender esto, ¿no? Y que realmente el poder venir a Dios, el poder aceptar a Cristo en nuestro corazón, no es algo humano. No es algo que nosotros lo podamos conseguir con nuestras fuerzas naturales, sino es a través del Espíritu Santo que obra en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es un milagro de por sí, que tú y yo y cada una de las personas que tal vez están en la iglesia, que están aprendiendo la palabra de Dios, ¿no? Han tenido un milagro sobrenatural de haber despertado al conocimiento de Dios, ¿no? Y haber reconocido que Cristo es nuestro Salvador y de recibir al Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que agradecer a Dios de que Él hizo un milagro con nosotros y orar para que las personas que tal vez no tienen aún ese milagro puedan recibirlo, puedan recibir a Jesús en su corazón,
¿no? Y que puedan conocer también esta verdad tan importante que nos ayuda a nosotros a permanecer, ¿no? Y a mantener nuestra esperanza y nuestra confianza para nuestro futuro. Amén. Entonces yo los animo a que podamos permanecer, a que podamos seguir conociendo la palabra de Dios, a que seguir fortaleciéndonos en esta palabra para que podamos seguir firmes en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje que hemos aprendido el día de hoy. Señor, necesitamos que tú puedas ayudarnos a que podamos seguir conociendo, que podamos seguir entendiendo tu palabra y que la podamos poner por obra. Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a que nuestra fe, Señor, pueda seguir desarrollándose y que siga siendo perfeccionada en tu amor, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra que tú nos das el día de hoy y que nos enseñas más acerca de ti. Gracias, Dios, por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Los continuamos invitando a que sigamos conociendo la palabra a través de estos devocionales diarios, a seguir conectándonos los domingos a los servicios dominicales de casa de oración. Ya son de forma presencial los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche, y también de forma virtual a través de Facebook Live, ¿no? Entonces, los invitamos también los sábados, hay servicios juveniles, y los miércoles hay servicios de oración. Entonces, los invitamos a seguir permaneciendo y a seguir buscando de Dios. Amén. Bendiciones.